Hola, muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Esta vez, después de una larga espera, discúlpenme, viene el segundo episodio de los tutoriales de los backrooms, el cómo animar la cámara. Sí, este video me ha costado trabajo hacer porque es muy difícil de hacer, muy difícil de animar y aparte fue muy largo de editar. Pero no se preocupen, he llegado yo a dar ya terminado el segundo episodio. Disculpen por la tardanza, pero bueno, aquí estamos. Así que bien, no te hará como es esta intro y comencemos una vez. Muy bien, pues este background todo raro sería básicamente el lugar donde vamos a hacer nuestra animación. Ahora, ya que tenemos nuestro mapa, es hora de dar el lugar a nuestro personaje. En este caso quiero que mi personaje salga como por aquí. Entonces, para hacerlo, haremos lo siguiente. Colocaremos un cilindro aquí en el cubito, ahí está el cilindro, y lo vamos a hacer que esté arriba del piso. Transformar en el renglón Y le ponemos punto 5 y de esta manera está justo arriba del piso. Ahora lo vamos a colocar justo en el lugar en el que yo quiero, que es aquí. Ahora voy a colocarme justo cerca del cilindro porque el cilindro va a ser mi personaje. Entonces voy a colocarme un poco así. Ahora abro el cubo y le pongo la cámara. Jump in y la cámara está dentro del cilindro. El cilindro va a aportar la cámara, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es meter la carpeta de la cámara dentro del cilindro. Es momento de empezar a pensar en dónde queremos que nuestro personaje cruce de nuestro mapa. Para eso pasamos al modo animación. Y ahora es momento de cliquear la carpeta del cilindro y guardar el primer movimiento en el 0. El 10 también vamos a guardar uno. Yo en mi caso quiero que el personaje se mueva como por aquí. Pero evidentemente en los videos de los backrooms, en las animaciones, el personaje se mueve lento, camina despacio. Entonces técnicamente tenemos que hacer que el personaje llegue ahí de manera lenta, suave y tranquila. Buscamos un keyframe lejano, 220, lo movemos para allá, ahí está. Lo transporté para acá. Guardamos el movimiento y reproducimos la animación a ver cuánto tarda en llegar ahí. Suena loco, pero eso es muy rápido, así que hay que hacerlo más lento. Para eso simplemente mantengo presionado el cuadrito rojo, que es lo que marca el keyframe guardado, y lo muevo como para acá, lo muevo para ahí, en ese keyframe 50. A ver. Me gusta. El 60 se queda ahí y ahora quiero que 440 se desplace por acá. Guardamos, ahora reproducimos la animación a ver si se mueve de manera lenta. Vale, va suave. Se detiene. Ahí se aumentó un poco su velocidad, pero no es gran cosa, siento que no afecta mucho. Ahora por último, quiero que en el 60 pase por ahí. Así, quiero ver técnicamente si se ve bien, tipo agarro la línea blanca y si hace el movimiento que quiero. Aquí guardamos otro movimiento y por último en el 600. Aquí está, 630 para ser más largo, ¿no? Quiero que el cilindro salga y haga ese recorrido. Y lo guardamos. Ahora sí, reproducimos de nuevo la animación para poder observar que también va. Muy bien, comienza lento. Se detiene en el punto. Se desplaza al segundo punto. Va al tercero. Pasa y ya se encuentra aquí. En esto siento que sí va un poco más rápido, así que sí, lo muevo para acá. Ahora muy bien, de nuevo a verlo. Esa vez sí se ve más despacio. Muy bien ahí, muy bien ahí.
Vale, en el 700 es donde va a acabar, donde quiero que haga esto. Guarda el keyframe y pues bueno, técnicamente esa sería la ruta de mi personaje. Empieza desde acá, se mueve para acá, ahí se mueve. Después se queda un ratito, o sea, unos segundos quieto para luego pasarse de este lado del mapa, en donde quiere intentar pasar, logra pasar, ve todo esto de acá y pues bueno, ahí se queda, tipo con su crisis existencial. Ese sería el recorrido del cilindro. Ahora, evidentemente lo más importante, 3 líneas, save it, y listo, ya está, guardado, que es lo más importante. Ahora, antes que nada, pasamos al modeling. Al cilindro le creamos un nuevo material. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a hacer invisible. En la transparencia se lo vamos a disminuir para poder guiarnos dentro del cilindro. ¿Por qué hice eso del cilindro? Muy sencillo. Al parecer la cámara parece moverse en tercera persona, ¿ok? Se mueve en tercera persona, hay un eje enfrente de ella. Pero cuando está dentro de un objeto, parece moverse en primera persona. Es más difícil tratar de deslizarse en tercera persona. No sé si se me logra entender, pero nada, es eso. Es por eso que lo hago dentro de un cilindro, porque es más fácil animar movimientos en primera persona. Y aparte, ¿te diste cuenta lo sencillo que fue animar su trayectoria? Eso lo hace más sencillo todavía. Así que una vez explicado eso, podemos continuar. Viene la parte complicada. Y digo complicada porque ahora es el momento de animar la cámara. Porque sí, la cámara evidentemente todo el tiempo ha estado apuntando hacia allá. Así que es momento de ver su perspectiva y empezar a hacer cambios. Para que ahora sí parezca una primera persona, ¿ok? Nos vamos hasta el fotograma 0. Muy bien, aquí está el fotograma 0. Muy bien, desde aquí empieza. Abrimos la carpeta del cilindro. Lo que haremos ahora es salirnos del material, entrar a animaciones, seleccionar la carpeta de la cámara, cliquearla y darle en Jump In, para de esta manera estar dentro de su perspectiva. Bien, yo en este caso quiero que la cámara apunte abajo. Pensé, déjame meto un poco dentro y apunta abajo. ¿Listo? En el 10 quiero que se mueva un poco así. Y bueno, como te das cuenta ya hay un movimiento inicial. En el 20 quiero que haga esto, el 30 más bien haga esto. Y como te das cuenta ya tenemos un movimiento un poco natural, pues la cámara parece moverse de esta manera. Si reproducimos la animación, se ve medio rápida. Ok, movemos este fotograma como por acá y de esta manera tenemos intermedio. Muy bien. Recordemos que la cámara debe moverse de manera suave, como si alguien estuviese caminando de manera muy curiosa, entonces hay que fijarnos mucho en eso. Así que, eh, como por ejemplo, en el 70, quiero que el personaje levante la cámara por allá. Si reproducimos la animación, el personaje levanta la cámara, pero lo hace muy rápido. Entonces técnicamente se haría acá, en el 90. Movemos el keyframe, reproducimos la animación a ver qué tal. Añadimos un movimiento de más, tipo un tambaleo hacia arriba. En el 120 un tambaleo hacia abajo. A ver. Ok, eso se vio bastante raro. Así que técnicamente deberíamos hacer lo siguiente. Como te das cuenta, se ve muy rápido. Entonces hay que animar en un compás bastante grande. Ok, bajamos la cámara en este caso. Tipo, véanse la diferencia. Está del 90 al 120. O sea, tipo, son dos keyframes de 10 en 10, ¿sabes? A ver, aquí. Hacemos la cámara hacia abajo. A ver, no. No, eso se vio muy raro. Entonces hacemos que la cámara no se incline tanto. Otra vez. Me gustó. Ahora vamos a ir al 180, donde la cámara pasa por arriba, así mirando por arriba. A ver en el 190 qué pasa. Aquí también el 190. Para que en el 220 se mire para acá, abajo. O más bien en el 230. Movemos el keyframe. Es que aquí hay que ir experimentando, ¿vale?
Ahorita mismo acabo de ya irme imaginando un poco lo que mira la cámara. Ahorita la voy a reproducir y eso es lo que está mirando la cámara. Por el momento se ve natural, ¿eh? O sea, de momento se ve bien. Agachamos un poco la cámara para que se vea que tipo se le desliza un tantito la cámara, se le resbala. Hay que darle naturalidad al ambiente, aunque no se vea tan natural al principio. ¡Ey! Ese movimiento quedó muy bien. Ahora la cámara rebota hacia allá. Ahora, aquí, por ejemplo, la cámara se mueve un tantito así para luego acá, por ejemplo, aquí, sí, aquí, retomar ya literalmente hacia allá. O sea, tipo, vas moviendo la cámara a los lugares a los que está yendo, ¿ok? O sea, tipo, básicamente estoy moviendo la cámara apuntando a los lugares a donde se está moviendo. Derecha, camina hacia esa esquina, abajo, izquierda, nota esa esquina, camina hacia allá, muy bien. Vamos a continuar animando esa parte. Mira, vas abajo. En esta parte, como por acá, mira para allá, hacia abajo. Bueno, un poquito más hacia arriba. Ajá. Y ahora, como por acá, mira totalmente recto. ¿Ok? Así. Listo. Acá, por ejemplo, quiero hacer un tambaleo. Acá, por ejemplo, quiero hacer una chiquita diferencia, que por cierto lo quiero poner acá. Por ejemplo, quiero mover esa diferencia acá. Acá también, por ejemplo, quiero hacer un mini tambaleo, así, tipo esos agitones de cámara así ligeritos, es lo que quiero hacer. ¿Ah? Muy bien. Los movimientos no me gustan mucho, se ven muy robóticos en parte de la cámara, pero pues bueno, no importa. Giras un tantito ahí. Aquí en este fotograma técnicamente ya pasas de la pared, así que miras así. Ya estás saliendo de la pared, entonces técnicamente mira así. Acá, por ejemplo, quiero que agite un poco su cámara. Acá también, por ejemplo, quiero que agite un poco su cámara. Lo reproducimos a ver qué tal. Muy bien. Ok, no me gustó mucho esos movimientos que agregué, así que se los voy a quitar. Tan solo los cliqueo. Cliqueo el reloj y listo, ya no los tiene, tipo así de sencillo. Se los voy quitando para que no haya tanto problema ahí con esos cosocos. Lo paso por acá. A ver qué tal. Ahí va entrando. Satora, sale. Ya está. Ahí va pasando. Ahí se quedó medio tieso, pero es normal porque no he grabado nada. O bueno, no he animado nada. Y pues nada, aquí se supone que técnicamente va como caminando mientras... Aquí como que se supone que va mirando para acá. Aunque es un cambio muy drástico, ¿eh? Mejor así. Lo recargamos. Ajá. Continuamos mirando para allá. Ahí por ahí. Muy bien. Acá la cámara creo que ya se queda quieta un tantito. Oh no, continúa moviéndose, pero de todas formas creo que ya no falta mucho para que la cámara deje de moverse. Moveremos este keyframe para acá. Listo, muy bien. Aquí ya el cilindro dejó de moverse, pero es porque hasta ahí es donde acaba su ruta. Yo en mi caso quiero que la cámara continúe moviéndose. Así que por ejemplo aquí la cámara puede continuar grabando, tipo acá, así. Pero ahora quiero que se gire. Para eso voy a hacer que haga esto. Ahora como por acá baje un poco más la mirada. Aquí también baje un poco más la mirada. Ahí está, ya bajó la mirada. Y ahora acá quiero que la sube de nuevo. Así tipo vas deslizando todavía. Y acá también quiero que vaya subiendo la mirada. Y aquí también. Que tipo vaya mirando así suavecito. Listo. Ok, hasta ahí se acaba la grabación técnicamente. En el 1200. Wow, lo que acabamos de avanzar así en cantidades de keyframe gigantescas. Algo que voy a hacer para que se vea todavía un campo más first person, así le dicen, es acá, en el Field of View. Ya había enseñado para qué sirve esto, es básicamente una mejora de perspectiva.
Lo que voy a hacer es hacerla más amplia. Para eso pasar el modo modeling para que se aplique generalmente a todo. Así que voy a hacer que sea de 55. Así es como una vista más amplia, ¿ok? Muy bien. Ahora tan solo sería reproducir la animación y ver qué tal. Así de sencillo es animar la primera persona. Como se dan cuenta, la cámara simplemente se mueve a otros puntos, pero es porque yo quiero que apunte ahí. Tipo, la cámara se tambalea, pero es porque yo hago, mira esa distancia, está 1010 a 1050. O sea, tipo, es una muy gigantesca distancia de keyframes por keyframes. Tipo de keyframe guardado, pero hay una distancia de como 40 keyframes así, o sea, tipo de 10 en 10 o de 40 en 40 voy, o de 30 en 30, para hacer que la duración del punto A al punto B sea muy larga. Y de esa manera hago movimientos suaves y más leves. Ya que técnicamente terminamos de animar la cámara, nos vamos a quedar aquí, básicamente en el último keyframe que está acá, ¿ok? Nos vamos a salir de la perspectiva de la cámara, así. Jump in, listo, estamos fuera de la perspectiva de la cámara, que es donde técnicamente estamos dándonos cuenta de dónde se quedó observando la última vez. Evidentemente vamos a darle a los mágicos, a las mágicas 3 líneas de acá, save it, para guardar todo lo que tenemos, porque sé que no quieres perder una animación que te costó bastante trabajo, ¿ok? Y bien, ¿qué tal te pareció este nuevo episodio? Déjamelo saber con tu like en este video y deja un comentario sobre lo que opinas del tutorial. Muchas gracias por la espera y disculpen por la inactividad. Ahora, sobre el tercer episodio de tutoriales de los backgrounds en Prisma 3D, ese episodio está en proceso. Siendo más específico, está siendo remasterizado. ¿Por qué? Porque el episodio 3 fue grabado cuando Prisma 3D estaba en sus etapas beta, por lo cual en tema de gráficas es muy distinto a lo que es ahora en su versión oficial, por lo que tomé la decisión de remasterizar el episodio. No se preocupen, no cambia nada del proceso sobre cómo hacer un background. Lo único que cambia es el apartado gráfico de los backgrounds. Te aseguro de que ahora quedarán más chulos. ¡Ey! Que no se te olvide mi servidor de Discord. Puedes unirte por el código QR del anuncio spam del principio o utilizando el link de invitación en la descripción. Te espero, papu. Y solo eso, suscríbete para más videos y activa la campana para que no te los pierdas. Sin más que decir, eso es todo. Muchas gracias por esperar y disculpen por la actividad. Esta vez no hay pretexto. Y nada, hasta luego. Chaito.